¿Qué tal, amigos de SDP? Estamos con Alejandro Suárez, coordinador de Diferente y además activista en pro de los derechos humanos. Platícanos, ¿cuál es tu labor en Diferente, por favor? Bueno, Diferentes es una organización nueva, se crea como el segundo capítulo de una organización anterior, Ombuds Gay, en la que trabajamos algunos temas de diversidad sexual, promoción de derechos humanos, para personas, digamos, que no entran en este modelo heteronormativo, que experimentan alguna discrepancia importante, ¿no?, con todos los roles establecidos en este modelo binario sexo-género. Y entonces, bueno, decidimos impulsar una serie de acciones. Originalmente fue el tema del matrimonio. Creíamos que el matrimonio tenía un valor estratégico. Creíamos que el matrimonio finalmente no hay por qué diferenciar en derechos, no hay por qué conceder derechos a unos grupos sí y a otros no. Entonces, digamos que el acceso a todas las instituciones y a todos los derechos tiene que ser general, y desde esa perspectiva nosotros pensamos que era importante impulsar el matrimonio. Sin embargo, creemos que hay otros temas que han quedado un poco eclipsados, un poco invisibilizados por este impulso global al matrimonio. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la homofobia, ¿no? Nosotros no queremos usar esta palabra porque creemos que es imprecisa, pero queremos hablar más bien de discriminación y violencia por orientación sexual y o identidad de género, ¿no? Entonces esto se expresa, digamos, hacia todas las personas que tienen una orientación sexual diferente de la heterosexual, o que tienen una identidad de género diversa, distinta, digamos, de la de nacimiento. Entonces, nosotros creemos que este sí es un problema generalizado, que este sí es un problema que hay que atender en todos lados, porque incluso los países más progresistas, los países más desarrollados, lo tienen, ¿no? Homofobia, claro. De hecho, por ejemplo, ¿qué opinas de que de toda esta revolución, digamos, que se está llevando a cabo en ciertos países de Occidente sobre los derechos de la comunidad LGBT, ¿no? Precisamente lo que dices, el matrimonio, por ejemplo, que se está legalizando en Estados Unidos, en Reino Unido, en Europa e incluso en Latinoamérica, pero que, como tú dices, sigue en todos esos países donde hay esas leyes, sigue habiendo homofobia. ¿Por qué crees que pase esto? Bueno, porque las leyes no tienen propiedades taumatúrgicas, ¿no? O sea, no se trata de que haces una ley y ya por decreto todo cambia automáticamente, ¿no? La ley, digamos, que puede transformar a la sociedad, pero muy en el largo plazo. Entonces, aparte de las modificaciones legales, se necesitan políticas públicas y se necesita emprender otro tipo de acciones desde el activismo para cambiar la cultura y la conciencia acerca de estos temas. O sea, las leyes no son la panacea, las leyes no son, digamos, lo que resuelve de fondo las cosas. Lo que resuelve de fondo las cosas son las políticas públicas y las acciones que podamos emprender desde las distintas estructuras. ¿Crees que, por ejemplo, el que se aprueben leyes antes de, digamos, preparar a la sociedad para aceptarlas, sea también como lo que provoque un poco que estalle la homofobia en la sociedad? Como por ejemplo sucedió en Francia, ¿no? Con la legalización del matrimonio gay, que al parecer de un día para otro desató aún más, ¿no?, la homofobia. Exactamente, o sea, sí, se generan reacciones. Cuando hay un avance de derechos, es casi una ley física, ¿no? A toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Bueno, también digamos que se puede aplicar esa ley a ciertos procesos sociales, a ciertos procesos históricos. Entonces, siempre cuando hay un avance, cuando hay un cambio social importante, hay una reacción, ¿no? Hay una parte de la sociedad que reacciona en contra de esos cambios. Y bueno, eso es lo que vemos en Francia, ¿no? También aquí pudimos ver algunas expresiones de recrudecimiento de la homofobia en la Ciudad de México cuando se dieron estos, aunque la sociedad mexicana es tan apática que, bueno, yo creo que ni para eso, ¿verdad?, pudo organizarse, etcétera. Pero bueno, en fin, lo interesante es que sí, como señalas, cada cambio hacia adelante también trae una reacción,
¿no? una reacción en contra. Y sí, claro que podemos explicar algunos brotes de homofobia por estos avances, ¿no? Pero finalmente son procesos naturales, son procesos sociales que ocurren siempre. Sí, desde luego hay que combatir las expresiones homofóbicas, sí hay que impulsar legislación, política pública y acciones de otro tipo para ir erradicando la discriminación y la violencia a las personas por su orientación sexual o identidad de género. Aquí en México, en la cuestión del matrimonio igualitario, en el DF, bueno, está legalizado, ¿no? Las uniones entre parejas del mismo sexo y hay varios estados. Por ejemplo, en Colima, que es creo que el más reciente lugar donde se ha legalizado como tal el matrimonio. No el matrimonio, se legalizaron las uniones civiles. Diputados del PRD, me parece, si no me equivoco, era simplemente más homofobia, porque precisamente no se les otorgaba el título de matrimonio, que se suponía que tenían todos los derechos iguales que el matrimonio heterosexual, pero se llamaban uniones civiles o uniones tal. ¿Tú crees que eso es homofobia o es parte de un proceso plagado de homofobia? Pues varias cosas, o sea, puede ser evidentemente discriminación, porque no hay un acceso igualitario a todas a la posibilidad de contratar un matrimonio, ¿no? De formular un contrato de matrimonio. Entonces, en ese sentido, si hay una discriminación, ¿no? También es parte de un proceso, puede verse, ¿no? Antes, en muchos lugares del mundo, en muchos lugares, antes de llegar al matrimonio se han legalizado estas uniones de hecho, entonces también puede verse como parte de un proceso hacia el matrimonio, ¿no? Pero finalmente creo que el debate es o sea, se legalice o no se legalice el matrimonio, la homofobia sigue. Entonces, mientras no nos concentremos en combatir la discriminación y la violencia por orientación sexual y identidad de género, entonces pues es difícil, nos podremos casar, podremos adoptar hijos, hijas, pero finalmente pues vamos a seguir siendo discriminados en el acceso a los empleos, en el acceso a la educación, en el acceso a los lugares públicos, ¿no? A los hijos también se les va a agredir en las escuelas, ¿no? En fin, la revolución tiene que ser cultural y en otros sentidos también, más que allá de legal. Ok, y bueno, luego tenemos a nivel internacional, ¿no? El caso que ahorita, digamos, está como que causando mucho revuelo en la comunidad internacional, no solo en la comunidad gay, que es el caso de las leyes contra la propaganda de relaciones sexuales no tradicionales o propaganda homosexual en Rusia, y también la ley que prohíbe a parejas homosexuales extranjeras adoptar niños de nacionalidad rusa, ¿no? Ha causado un revuelo increíble en todos los países. El presidente Barack Obama se ha pronunciado en contra, ¿no? Varios líderes internacionales, deportistas, bueno, todo el mundo. ¿Tú cómo ves la aprobación de estas leyes en Rusia y cómo afectan a nivel internacional, si es que tienen un efecto? Bueno, desde luego es importante señalar que es muy preocupante que ese tipo de leyes estén pasando en donde sea. Creo que pues son efectivamente disposiciones legales que violentan a las personas y que las discriminan y que además propician un ambiente para, digamos, que entorpece su desarrollo y su desenvolvimiento en la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva sí son condenables estas leyes y deberían derogarse definitivamente, ¿no? Porque la diversidad sexual no es una patología, simplemente es una expresión natural, ¿no? del deseo y de los afectos, ¿no? Etcétera. Entonces, no es admisible que existan este tipo de leyes. Sin embargo, Rusia no es el único país que tiene estas leyes. Hay otros países, Medio Oriente, en África, que tienen leyes que penalizan la homosexualidad. Estaba leyendo hace unos días una acción urgente que impulsa una organización y que denuncia que las personas homosexuales que solicitan asilo político, refugio en Australia, a causa de su orientación sexual, están siendo destinadas a una isla
en donde la homosexualidad está penada, ¿me explico? Con Wow. cárcel. Entonces, pues esto es Australia, no es Rusia, ¿no? Y tampoco es Zimbabue, y tampoco es Ruanda, ¿no? Okay. Entonces, ni Irán. Entonces, es importante pues tener conciencia de que esto es una cuestión que no se focaliza solamente en Rusia, sino que está por todos lados. Claro, pero estamos hablando de que es la época actual, ¿no? Es el tercer milenio y es precisamente lo que siento que lo que llama la atención es que parece un retroceso tremendo a precisamente esa época que nadie quisiera regresar, la época de los nazis, etcétera. Sin embargo, es un falso conflicto también, o sea, no siento que haya una política realmente homofóbica en Rusia. Y fíjate lo que estoy diciendo, hay mucha gente que se va a enojar por esto, pero en realidad yo creo que los homosexuales son los chivos expiatorios en Rusia en este momento. O sea, en Rusia se vive una crisis social grave, ¿no? Hay problemas, digamos, económicos de la gran parte de la población. Hay mucha inseguridad, ¿no? Hay una oligarquía, hay un grupo hegemónico, un grupo que tiene el poder, ¿no? Que se está comportando de una manera muy mafiosa, muy irresponsable, muy elitista. Hay casos, por ejemplo, chavos que manejando autos de lujo, borrachos, atropellan a una persona y no se les sanciona, ¿no? Porque tienen poder. Entonces, como aquí en México también. Entonces, claro. hay una situación ahí muy delicada socialmente, ¿no? Que está generando como mucho resentimiento social, mucha inseguridad. Y bueno, pues la gente, al sentirse totalmente desprotegida y descobijada, está recurriendo a algo, o sea, necesita aferrarse a algo que le dé certeza, algo que le dé certidumbre, y esto ha sido desafortunadamente pues los valores tradicionales, ¿no? Claro. Los valores católicos, ortodoxos, en fin, los valores del matrimonio, son las únicas instituciones firmes que todavía tienen, ¿no? Ante este escenario de inestabilidad y de volatilidad, ¿no?